quiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Feliz sábado a todos. ¿Feliz sábado? Me alegro. Bueno, queremos daros la bienvenida a todos a la casa de Dios en este día soleado de sábado y dar también una bienvenida especial a 3 profesores que van a estar con nosotros hoy solamente, 3 profesores de, a ver si lo digo bien, Oakwood University, no sé dónde están, pero bienvenidos. La prueba aquí, muy bien. Bienvenidos. Me gustaría ahora, como estamos, antes de orar, que pudiéramos dar la mano, un abrazo, un beso, a la persona que tenéis al lado y decirle: me alegro de verte aquí, quiero desearte un feliz sábado. Mi hermano, mi amigo, un abrazo, un beso. Un minutito. Bueno, feliz sábado, ¿eh? Feliz sábado. Feliz sábado. Sí, os voy a pedir, por favor, ahora que nos pongamos de pie porque vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Bien, ahora sí necesitamos silencio. Es agradable, ¿verdad?, saludar a los hermanos. Es un momento entrañable. Pero ahora vamos a orar y seguidamente le daremos la palabra al pastor Antonio para que pueda predicarnos de parte de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre en esta mañana, oh Dios. Te alabamos porque nos amas, te alabamos, oh Señor, porque has hecho todo lo que necesitamos para que tengamos acceso a la salvación. Te alabamos, oh Señor, porque tú has sido refugio de tu pueblo, de nosotros y de todo, Señor, tu pueblo durante todo el tiempo, de generación en generación. Oh Señor, en esta mañana encomendamos nuestras mentes y nuestros corazones a ti, en tus manos los ponemos, Señor, y te pedimos que bendigas a Antonio con la predicación de tu palabra. Que pueda, Señor, nutrir nuestra alma, que pueda nutrir, Señor, nuestro espíritu y que podamos recibir alimento fresco que necesitamos. Que tu espíritu se derrame en cada corazón, en cada persona, que abramos, Señor, nuestra mente a tu palabra y a tu espíritu y podamos ser transformados, pues lo necesitamos cada día para asemejarnos más a Jesús. Así que, Señor, te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿El sábado? No sé si se me escucha bien. ¿Sí? ¿Me oís o no? ¿Se escucha? Feliz sábado. Esta mañana pretendo desafiaros con la reflexión que vamos a plantear. Saber que hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, es importante. Pero es mucho más importante saber que podemos rebasar nuestros límites. Leía un artículo esta semana de un periodista que decía lo siguiente. Se había ido a entrenar con uno de los preparadores físicos de los Navy SEALs,
Sabéis que es el cuerpo de élite de asalto de los Estados Unidos, son gente muy preparada, y así que durante un mes estuvo haciendo lo que le decía el instructor. Y en un hombre normal, con una preparación física normal, el primer día llega, le pone una barra y le dice, venga, haz 100 dominadas. La gente que está entrenada, ¿fácil o no? ¿100? Y le dice el entrenador, claro que puedes hacerlo. Lo que pasa es que no lo sabes. Que una persona normal puede hacer 100, pues claro, no de golpe, tenemos un día por delante. Y a lo largo del día hizo 100 veces. La forma en la que quebramos los límites y la forma en la que queremos quebrar los límites no son la misma. Nunca es la misma. A veces podemos superar nuestros límites, pero no es la forma en la que nosotros creemos y queremos. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer sin Cristo? ¿Qué puedes llegar a hacer sin Cristo? ¿Tú puedes aprender un idioma sin Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Puedes correr un maratón, 42 kilómetros sin Cristo? ¿Puedes? Yo creo que sí. ¿Puedes estudiar una carrera sin Cristo y sacar unas notas estupendas? ¿Sí o no? Claro. ¿Puedes ser un orador magnífico sin Cristo? ¿Puedes? ¿Hay oradores magníficos que no cuentan con Cristo? ¿Puedes o no? Sí. Parece que hay muchas cosas importantes para la sociedad y para el hombre que alguien puede hacer sin Cristo. ¿Qué vale todo aquello que podemos hacer sin Cristo? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué podemos hacer con Cristo? Podemos salvarnos. Sin Cristo podemos hacer 1000 cosas. Pero sin Cristo no es posible salvarnos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Somos cristianos, debemos estar de acuerdo con esto. Lo que nos hace cristianos es saber que sin Cristo yo no puedo hacer nada. Que sin Cristo, lo que hago sin Cristo no tiene ninguna importancia. Hoy vamos a leer un poquito uno de los textos que más me gustan de toda la Biblia. La primera epístola de Juan, vamos a preguntarnos quién era Juan, vamos a intentar contestar, vamos a ver las 3 dimensiones de la fe formulada, la fe celebrada, la fe vivida, que son 3 aspectos que a veces olvidamos. Vamos a ver que la única solución al pecado y a los pecados es Cristo, y vamos a fijarnos muy bien en lo que dice Juan en la epístola, esa diferenciación entre el singular y el plural, que es muy interesante. En la primera epístola de Juan, penúltimo parte que vamos a ver es que el amor es central, fundamental, punto de partida y de llegada, y aún el camino mediante llegamos desde ese punto de partida hasta la llegada. El amor está en todos lados. Eso es lo que me dice primera de Juan. El amor es principal. Y finalmente vamos a responder a esa pregunta, ¿qué puedes hacer sin Cristo? Y vamos a ver cómo podemos pasar del pelagianismo al docetismo. Ya veréis luego lo que significa esto. En primer lugar, vamos a ver la primera epístola de Juan. La primera epístola de Juan es un escrito tardío dentro del desarrollo del cristianismo, donde ya se han desarrollado las teologías de Pablo, de Pedro, los evangelios, y al final una persona que vivió todo eso, que ha leído todo eso, habla de qué es lo fundamental. ¿Quién es Cristo? Afrontando los problemas que van a surgir en el cristianismo, porque los problemas en el cristianismo surgen muy pronto. Las herejías, que es como se llaman, surgen muy pronto, muy pronto. En el siglo I ya al final encontramos algunas herejías y algunas
con un claro contenido en la primera epístola de Juan y en el Evangelio de Juan, contra algo que se llamaba el gnosticismo, que es mezclar el cristianismo con ideas orientales. La separación del cuerpo, del alma, hacer espiritualizar las cosas. Trata la primera epístola de la creencia en Cristo, del pecado, del servicio de Cristo como abogado por los pecadores, de la perfección cristiana, de la unidad, pero sobre todo trata del amor que empapa toda la carta y le da una dimensión sublime a la primera carta de Juan. ¿Quién era Juan? Vamos a ver quién era Juan, pero en vez de explicarlo yo, vamos a verlo en tres textos que nos hablan de Juan. Juan tenía un hermano, y entre los dos eran tremendos. Eran dos hermanos, pero eran tremendos. ¿Eso qué significa? Que afrontaban la vida de una forma... Y afrontaban los problemas sociales, y afrontaban los problemas con las amistades, los problemas religiosos, de una forma desproporcionada. Eso le pasó a Juan y eso le pasó a su hermano. Fijaos lo que dice Marcos 3, del 13 al 17. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a su hermano Juan, que era hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Resulta que este era el núcleo íntimo de Jesús. Pedro, que también era... Pedro era tormenta también, no solamente trueno, Pedro era tormenta. Y después Juan y su hermano. Vemos un cambio en Marcos, aparece primero su hermano y después Juan. En los otros evangelios, cuando se enumera, aparece Juan antes que su hermano. Y ya nos van dando una pista por dónde van, dicen algunos especialistas, por dónde van los tiros. Así que Jesús, que no era amigo de poner, le puso motes a todos, ¿no? Entre comillas. A Pedro le llamó guijarro, a ellos le llamó los hijos del trueno, piedra y truenos. No suena muy bien. En Marcos 9 dice: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, ellos utilizan la religión para prohibir a los demás. Eso ya no ocurre, pero entonces ocurría. Hay gente que utilizaba la religión para prohibir, ya no ocurre eso. La gente ya no utiliza la religión para prohibir. Eso eran cosas de los hijos del trueno, no cosas nuestras. Y dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. ¿Quiénes sois vosotros? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, muy importante esto, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que Juan y su hermano eran unos intransigentes. El tercer texto que vamos a ver dice, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Eran intransigentes, impulsivos, y ahora otra cosa más. Y eran ambiciosos. 3 características de Juan: intransigente, impulsivo y ambicioso. Fijaos lo que dice el texto. Él les dijo a Jesús, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y no dice quién se tiene que sentar a la derecha y a la izquierda, supongo para que no enfadarse los hermanos, ¿no? Esa guerra sería una guerra en un segundo estadio, después de lo que dijera Jesús. ¿Qué podemos esperar de alguien así? Impulsivo, intransigente y ambicioso.
¿Son características de un cristiano? ¿Esto es lo que un cristiano es? ¿Eso es lo que somos los cristianos? ¿Son características propias de un cristiano? ¿Sí o no? Parece que no. Sin embargo, Juan las tenía las tres. Y Juan, con estas tres características, se convierte, por la gloria de Dios, por la acción del Espíritu, en el Juan que escribió el Evangelio y la primera epístola de Juan y la segunda y la tercera, el Apocalipsis. ¿Juan ha probado el poder transformador de Cristo? Yo creo que sí, que lo ha experimentado en su propia vida. Es propio, cuando vosotros leéis la primera epístola de Juan, ¿veis a alguien impulsivo? ¿Veis a alguien intransigente? ¿Veis a alguien ambicioso de las cosas terrenales, de poder? Eso es lo que refleja la carta. ¿Qué ha pasado con Juan? Juan ha decidido ser bueno y se ha puesto a cumplir todas las leyes de Dios, y cumpliendo todas las leyes de Dios se ha convertido en el Juan que ha escrito la carta. ¿Eso es así? ¿Qué ha pasado en Juan? ¿Qué le ha pasado a su mente y a su corazón? ¿Quién ha pasado por allí? Envidio a Juan profundamente. ¿Cuánto daría yo por pasar un día de la vida de Juan cuando seguía a Jesús? Un solo día de la vida de Juan, un día. ¿Os imagináis levantaros por la mañana y que Jesús os prepare el desayuno? ¿Os imagináis escucharlo contar una parábola, sanar al ciego, al leproso, levantar al hijo de la viuda de la muerte? ¿A quién le gustaría ser partícipe de eso? Mejor dicho, ¿a quién no le gustaría, no? Pero Juan, en todo esto que veía, seguía su proceso y su aprendizaje. No cambió el primer día que vio a Jesús hacer un milagro. No vio a Jesús hacer un milagro y de repente ya vemos al Juan de la epístola. No. No ocurrió así. Hay tres dimensiones de la fe que a veces se nos olvida y que no podemos olvidar que son diferentes porque son dimensiones diferentes. Es la misma fe con tres dimensiones diferentes. Aquí tenéis, perdón, le he dado mal. Muy bien. A Juan se le representa como un águila. Cuando vais a las catedrales vais a ver que Juan es el águila. ¿Por qué se le representa como un águila? Porque su teología es una teología profunda que lo ve todo. Una teología con una capacidad de discernir que aún hoy los teólogos seguimos estudiando mucho a Juan sin haber alcanzado el conocimiento de Juan. Juan explica muchísimo más de lo que hemos podido alcanzar hoy. Si queréis dedicar vuestra vida al estudio de algo que todavía no ha sido superado, que todavía quedan muchas cosas por explicar, pues aquel que quiera que se ponga a estudiar a Juan y ya verá cómo tiene trabajo de sobras para los próximos 200 años. Juan, como anciano, cuida no solamente de formular la fe, que eso lo hace a lo largo de las epístolas de muchas maneras y a través de las palabras de Cristo, aunque no es una formulación sistemática, sino que Juan también cuida de las distintas comunidades y es anciano de un grupo de comunidades, así que tiene que celebrar con ellos. Es que la fe formulada se complementa con la fe celebrada. La fe también se celebra. Es lo que acabamos de ver aquí, es lo que estamos haciendo hoy. Estamos celebrando la fe. ¿Es lo mismo la fe formulada que la fe celebrada? No es lo mismo, pero se parecen mucho. ¿Por qué? Porque en los cantos que cantamos, feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. ¿Os suena? Es un himno, ¿verdad? ¿De dónde sale ese himno? De la fe formulada.
Hace pocos años, hace unos años, ayer estuve leyendo un libro, lo empecé y lo terminé porque me encantó, que ha escrito Adriana sobre la música, y en el primer tercio nos va a hablar de esto, ¿no? De los cambios que se han producido en el himnario a raíz de leer bien las letras y decir, uy, aquí estamos formulando mal la fe, entonces tenemos que cambiar la forma de celebrar, o por lo menos el contenido de lo que celebramos, para que se formule correctamente la fe. Porque la fe celebrada debe expresar los contenidos de la fe creída, de la fe formulada. Por último, tenemos en la primera epístola, nos habla también de la fe vivida, de pecar y de superar el pecado, de haber vencido sin decir que no tenemos pecado. El reflejo de Romanos 6, 7, 8 es evidente en la primera epístola. Habla del amor como vivencia, solución universal y signo de identidad del cristiano. Porque si no amas, nos dirá Juan, tú no puedes ser cristiano. Si tú no amas, no puedes ser cristiano. Pero claro, la fe vivida y la fe formulada, entre la fe vivida y la fe formulada, entre la fe aprendida y la fe aprehendida con una H en medio, hay una distancia temporal, una distancia de asimilación. Los hombres no aprendemos de golpe las cosas. Necesitamos un proceso y vamos asimilando poco a poco. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para aprender un idioma? Bueno, hay un español que aprende los idiomas en 9 días. Es un hombre muy inteligente que en 9 días aprende un idioma, ¿no? Y ha sacado por ahí en 9... Pero normalmente la gente que somos normales y corrientes y eso necesitamos algo más de 9 días para aprender un idioma, ¿verdad? No en 9 días aprendemos un idioma. Puede ser que conozcas la gramática, puede ser que conozcas las palabras, pero después viene la praxis. Estábamos haciendo un curso esta semana en Valencia y salía una neuróloga y decía, claro, el tema es que el habla está incorporado en una zona muy concreta del cerebro, pero la lectura no, la lectura está en muchos lugares diferentes. Y esos lugares diferentes donde se ubica la lectura, pues bueno, hay mucha gente que lee mal, porque si no lees, si no aprendes a leer bien los primeros años de tu vida, seguramente arrastrarás una dificultad en la comprensión lectora por el resto de tu vida. Así que leer bien es muy importante, pero no todo el mundo lee bien. Ella dice que nos sorprenderíamos de la cantidad de personas que leen mal, que no comprenden. Una de las cosas que se miden para saber si un instituto es bueno o no, pues esto es la comprensión lectora, la comprensión matemática y tal. Bueno, pues este año los primeros han quedado los eslovenos. Los eslovenos han sido los que tienen la institución, un instituto de más alto rango a ese nivel, ¿no? Dentro del ranking, los eslovenos. Después, un instituto de Soria. Me encanta que sea así. Después, un instituto de Soria, ¿no? Donde los profesores rurales han conseguido tener el segundo instituto más importante del mundo, ¿no? En el ranking. Y después vienen los finlandeses, así que los finlandeses han pasado del oro al bronce. La gente va desarrollándose. Y los que eran muy buenos ayer, resulta que no son tan buenos hoy. Nos estuvieron explicando cosas muy importantes. Os voy a enseñar una técnica que hemos aprendido allí, que me ha encantado. Y es que, ¿sabéis? Cuando estamos escuchando, muchas veces nuestro lenguaje interno, lo que nos decimos a nosotros mismos, nos impide escuchar al otro, porque por dentro estamos diciendo, hay que ver lo que está diciendo este tío, qué tal, nos estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos parar eso? A veces nosotros mismos nos decimos, para ya, no te digas más cosas, pero no nos damos cuenta y seguimos hablándonos a nosotros mismos. Bueno, allí alguien dijo algo, dijo, ahora os voy a enseñar a estar en silencio interior. Es muy fácil. Cogemos la lengua y la llevamos al fondo de la mandíbula, al fondo de la cavidad bucal. Y la aplastamos ahí. Y de repente nos callamos interiormente. Si no, probadlo. Cuando la lengua está arriba, hablamos interiormente, pero cuando la lengua está abajo, nuestro cerebro interpreta que nos estamos desconectando y escucha. Y esto que funciona, yo lo probé y funciona, es curioso, porque a veces nuestro ruido interno no nos deja escuchar al otro.
Eso es lo que pasa con la fe aprendida. Tenemos tantos ruidos internos que cuando nos formulamos la fe y somos capaces incluso hasta de dar el estudio bíblico, pero después eso de vivirlo en mi vida resulta más complejo porque tengo que aprenderlo, tengo que interiorizarlo. Fijaos, en la primera epístola de Juan, en el versículo 4 del capítulo 1, si tenéis una Biblia lo podéis leer. Dice cuál es el objetivo de la carta. La primera epístola de Juan tiene un objetivo concreto. Y dice, nuestro objetivo es que nuestra alegría, dice nuestra, alguna versión, alguna variante dice vuestra, pero las más antiguas dice nuestra alegría sea completa. O sea, yo leo la carta para estar completamente alegre. No para terminar de leerla y está destrozado. Hay escritos que cuando uno lo lee se siente después fatal. No. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Dice Juan. Que nuestra, la de él también, él se incluye. Que nuestra alegría sea completa. La comunión con Dios impulsa, voy a resumir un poco toda la carta. La comunión con Dios impulsa a practicar la verdad, que es tener comunión con los demás. Es decir, practicar la verdad es tener comunión con los demás. Y utiliza exactamente en griego el término koinonía, que es tener comunión, es la comunión con los otros. Tener pecado es consustancial a nuestra naturaleza caída. Cometer pecados es una consecuencia, pero la solución es Cristo que nos perdona y nos limpia de todo pecado. Si confesamos en arrepentimiento sincero nuestras faltas. No es un evangelio barato, es un evangelio que representa una catarsis, representa una destrucción de lo que hay, un callarse internamente para aceptar lo que Dios nos dice. Seguimos avanzando. Mirad, hay dos movimientos dialécticos en Juan y en Pablo que a mí me llamaron poderosamente la atención. Y voy a explicar por qué. Fijaos, Filipenses 3, 12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Deja muy claro, ¿Pablo se siente perfecto? ¿Pablo cree que ha conseguido todo en la vida? ¿Pablo cree que no debe seguir progresando? No. Pablo dice un poquito más adelante, en el mismo texto, dice en el 15, que le falta el 1 ahí, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Se contradice Pablo cuando dice que él no es perfecto, pero cuando habla en colectivo dice los que somos perfectos. ¿Se ha olvidado que ha escrito lo anterior? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Será que está hablando de dos concepciones diferentes de perfección? Y que en una se refiere al objetivo a alcanzar y otro al objetivo alcanzado. Ese mismo movimiento dialéctico lo vamos a encontrar en la epístola de Primera de Juan. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo, el que es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Juan contempla la posibilidad de pecar de una persona, de equivocarse? Obviamente sí. Escrito está, así dice el Señor. Dios contempla la posibilidad, le transmite a Juan que el hombre tiene posibilidad de cometer un pecado. ¿Y cómo soluciona el hombre cuando comete un pecado? ¿Tiene un abogado? Sin embargo, algo más adelante en la epístola dice, ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Se puede pecar sin transgredir los mandamientos?
¿No me estará diciendo Juan, para no contradecirse, que mi perfección es Cristo? ¿Y que el pecado no es un impedimento para que yo sea perfecto? Por cuanto Cristo vivió una vida perfecta por mí. ¿O se contradicen las Escrituras? Un poquito más adelante. Juan 17, versículo 6, lo escribe la misma persona, exactamente la misma persona, es Juan el que lo escribe. Y dice algo que puede ser la solución hermenéutica para entender ese texto, para entender esta aparente contradicción, que no es una contradicción, sino que es un movimiento dialéctico en el pensamiento del que está escribiendo el texto. ¿Vale? La dialéctica es tesis, antítesis. La enseñanza está en la síntesis. Eso lo utiliza mucho Pablo y lo utiliza mucho Juan. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Habéis leído los evangelios? ¿Qué significa guardar la palabra para Juan? ¿Qué significa que yo he guardado la palabra? Los que han guardado la palabra son los mismos que traicionaron a Jesús, los mismos que salieron corriendo y lo dejaron solo, el mismo Pedro que dijo, yo no lo conozco. Entonces, para Juan, ¿cómo es que Juan, con una perspectiva temporal, conociendo los hechos porque los vivió, escucha la voz de Jesús y la voz de Jesús en su última oración registrada dice, han guardado tu palabra? Y es un pretérito perfecto. Un pretérito perfecto indica una acción terminada, ¿sí o no? Acabada. No es que van a guardar la palabra, no. Es que han guardado tu palabra, lo que dice el texto. Los apóstoles han guardado tu palabra. ¿Sabéis lo que le permitió a Pedro arrepentirse cuando negó a Jesús? Que había guardado la palabra. Quizás hay gente que entiende que guardar la palabra es no fallar nunca, ser perfectos, no cometer ningún error. En la Biblia se contempla, si nos vamos al Antiguo Testamento, incluso hasta los pecados inadvertidos, para los que habría también un sacrificio. El amor es central para entender esto. Sin el amor nosotros no podemos entender esto. Juan 17, 26, en el mismo texto, al final de la oración dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso debería ser el elemento identitario de los cristianos. Mirad cómo se aman. No miran cómo discuten en Facebook, no miran cómo se pegan con la Biblia en la cabeza, con los libros rojos de Ellen White. No. Es mirad cómo se aman, mirad cómo se respetan, mirad el cariño que se tienen unos a otros, aunque opinen diferente. Se manifiestan cariño y amor, están dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros. Hace poco nos predicaban de esto. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hasta aquí bien, teológicamente bien formulado. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien posee bienes materiales, alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. La identidad cristiana no está en la fe formulada, ni en la fe celebrada, está en la fe vivida. La fe vivida es una dimensión que nosotros no podemos borrar ni quitar de nuestra fe. Hay gente que se conforma con la fe formulada y dice yo tengo la verdad. Coge el libro con las doctrinas, yo tengo la verdad, la tengo, mirad, aquí está formulada. Y la formulación es perfecta. La celebración, depende de la cultura, nos puede escandalizar o no. Y la vivencia resulta absolutamente
un fracaso muchas veces. Porque la vivencia de la fe es difícil, es el camino estrecho, es esa dimensión que hace que formulemos cosas muy bonitas, preciosas, pero que después cuando nosotros proyectamos como reyes y ejecutamos como mendigos. Ese es el gran problema del hombre. Ese es nuestro gran problema. Fíjense, dice en Juan 3, primera de Juan 3, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios, y lo somos, no dice lo seremos, y lo somos, hoy somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Ser semejantes a Cristo porque Cristo me declara como tal, o ser semejantes a Cristo porque hemos llegado a la transformación que Dios hará cuando venga en su reino. Seremos transformados. Y hay gente que confunde la una con la otra. La confunde tanto que intentan ser perfectos aquí y se amargan la existencia. Intentan que esa transformación sea aquí, ya y ahora. Por supuesto que tenemos que obedecer a Dios, por supuesto que tenemos que practicar la ley. Fijaos, el que es injusto, dice Apocalipsis, que también lo escribió Juan, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y aunque nosotros, la mayoría, no sabemos mucho griego, sabemos que cuando lo vemos en griego, aquí hay dos palabras que se parecen, que forman como un verbo, aquí también y tal, pero cuando llegamos aquí, hay aquí algo diferente. ¿Qué es lo que le lleva al traductor a traducir practique la justicia todavía? La justicia, ¿cuándo se acaba? ¿Es por imputación que se acaba o la practicamos continuamente hasta el final de nuestra vida? La practicamos continuamente, es un presente continuo en nuestra vida. Por supuesto que sí. ¿Cuándo llegaremos a la meta? Cuando veamos a Cristo tal cual es, tal como dice el Señor en la Biblia, tal como dice Juan. Él, dice Efesios 1:4, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e intachables ante Él, y dice la causa por la que somos santos e intachables. Y resulta que ser santo e intachable no es por nuestra obediencia. Nadie se salva por obedecer. Nos salvamos por amor. Y el amor de Dios nos impulsa a obedecer. Pero la moneda de cambio para la salvación no es la obediencia. La obediencia no salva a nadie. Es el amor de Dios el que nos salva, el amor de Dios el que nos rescata. Dice el texto en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí tenemos algo muy importante, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos abierto el culto con varias preguntas. ¿Podemos hacer muchas cosas sin Cristo? Sí, pero lo que podemos hacer sin Cristo es nada. Porque si leemos lo que dice Cristo, es, sin mí nada podéis hacer. Hay gente que se empeña en que en él pasamos al pelagianismo, ¿no? Pelagio era un señor que vive al final del siglo IV, principio del siglo... un bretón, que vive... era un bretón y un hombretón, que no es lo mismo, ¿no? Y Pelagio era un hombre fuerte, guapo, inteligente. Es un monje que decide creer que a través del esfuerzo personal uno se salva. Que en realidad la gracia no opera, sino que uno se salva porque todos nacemos sin mácula. Era una especie de buenismo, pensamiento buenista antropológico del señor Pelagio.
¿Y qué hace Pelagio? Pelagio dice, si te esfuerzas verdaderamente, llegas a ser como Cristo, porque para eso vino Cristo, para que seamos como Él, y entonces llegas a salvarte como Cristo se salvó. La Iglesia rechaza esto. En el sur de Francia, unos siglos más tarde, aparece el semidocetismo, que nos dice, sí, el hombre nace malo. Dios le da el impulso de la fe, el impulso del Espíritu, y a partir de ahí el hombre ya puede ir solo. Y yo recuerdo un ejemplo bíblico. ¿Pedro caminó sobre las aguas? ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo caminó Pedro sobre las aguas? ¿Hasta qué momento caminó Pedro sobre las aguas? Hasta que dejó de mirar a Cristo, hasta que dejó de fijarse en Cristo, porque sin mí nada podéis hacer. Como cristianos creemos en nuestra dependencia radical en Cristo, siempre en Cristo. Es curioso como la teología joánica y la de Pablo se van por lugares muy parecidos, paralelos. Dice en 1 Corintios 1, del 4 en adelante, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en la que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en vosotros. Pablo contempla que existe una medida en la que la vivencia de la fe se va consolidando en nosotros. No plenamente, pero se va consolidando en nosotros. De tal manera que, y ahora dice una consecuencia de esta consolidación progresiva, nada os falta en ningún don a los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os afianzará. ¿Hasta cuándo nos afianzará Cristo? Según la palabra de Dios. ¿Cómo dice Dios? ¿Hasta cuándo nos afianzará Cristo? ¿Hasta un poquito antes del fin o hasta el fin? Os afianzará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en nuestro Señor Jesucristo. Nos afianzará para que seamos irreprensibles. No somos irreprensibles y por eso nos afianzamos. Concepto totalmente equivocado, totalmente diferente. Dice en los testimonios, he dejado algún testimonio para el final, si se me va haciendo el tiempo ya corto. La ley revela al hombre sus pecados. Eso lo dice en el Conflicto de los Siglos. Dice, la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. ¿Cuántos transgresores hay aquí en esta mañana? Porque yo tendría que levantar la mano, ¿eh? Yo soy un transgresor. Yo no me puedo salvar con la ley. Quizás alguno se pueda salvar, pero yo no me puedo salvar mediante la ley. Y dice después, la sierva del Señor, solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación y de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe, fijaos lo que dice aquí Ellen White, y se hace partícipe, es un texto de Pedro, de la naturaleza divina. ¿El hombre puede participar de la naturaleza divina? Y dice la sierva del Señor, sí, el hombre puede participar mediante ese proceso de asimilación de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un hijo de Dios, lo que hemos leído antes justamente, pues ha recibido el espíritu de adopción por el cual exclama, Abba Padre. Otro texto interesante, dice, ¿está entonces libre para violar la ley de Dios? En el mismo conflicto de los siglos. El apóstol Pablo dice, ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? Por cierto que no. Claro que no, nadie está diciendo eso, nadie está hablando de esto. Dice, en el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación y fe. Por eso Pablo dice, nosotros los perfectos en este pensamiento.
Entonces la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros los que andamos según la carne, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Otro texto más y con esto vamos casi a terminar. La santificación del alma, del cuerpo y del espíritu nos rodeará con la atmósfera del cielo. Si Dios nos ha escogido desde la eternidad, es para que podamos ser santos. Limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. No debemos de ninguna manera hacer del yo nuestro Dios, el que se dio a sí mismo para morir por nosotros, a fin de que pudiera purificarnos de toda iniquidad. El Señor continuará esta obra de perfeccionamiento en nuestro favor, si permitimos que nos controle. Él hace esta obra para nuestro bien y para la gloria de su propio nombre. La labor de perfeccionamiento de Dios. Curiosamente, es Dios el que nos perfecciona. Dice, esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. Después dice, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo, la debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama, a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Perdón, esta es la última diapositiva. Si no os la leo, si no sale, aquí está. Se necesitan vigilancia constante y ferviente y amante devoción. Pero ellas se presentarán naturalmente cuando el alma es preservada por el poder de Dios mediante la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor divino. No debemos confiar absolutamente en nosotros mismos ni en nuestras obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y pecaminosos, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acude a Él confiando plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor surge del corazón. Un poquito más adelante dice, la senda que antes parecía envuelta en tinieblas se hace brillante con los rayos del sol de justicia. Esto es caminar en la luz como Cristo está en la luz. El docetismo también se implantó en la Iglesia. El docetismo viene de la palabra dokesis, que significa aparentar. Y dentro de los cristianos también estaban los aparentes, aquellos que pensaban que Cristo había venido aparentemente, había muerto aparentemente, se había manifestado en carne aparentemente, pero que en realidad la divinidad y la humanidad no se pueden juntar, porque eso es imposible. También surgieron de nosotros, también surgieron entre nosotros. Así que tenemos dos elementos, dos herejías, entre las que nos vamos moviendo de vez en cuando en la Iglesia y se van manifestando. Yo simplemente espero que esto sea objeto de vuestra reflexión, que seáis capaces de entenderlo leyendo la palabra de Dios y solo la palabra de Dios, y que finalmente podáis leer los apoyos de los testimonios que apoyarán no otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga.
este mundo somos peregrinos y Cristo nos ayuda a caminar. Solo en Él confía, te ayudará. Su vida dio por ti, Él te quiere ayudar. Sí, ayudar. Recuerda cuando una nube protegió a Moisés en el desierto al caminar. Pues así hoy te protege cada día el Señor, como a Moisés la protección también te dará. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Hay personas que no quieren ya vivir, ya no saben dónde ir ni en quién confiar. Tú puedes ayudarles, enséñales de Cristo y así tendrán en quién confiar y con quién caminar. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios, nuestro Dios. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. En tu caminar te quiere ayudar. Su vida dio por ti en una cruz, un regalo dado por nuestro Dios. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Él. Oh, mi amigo, hoy te invito a confiar en Dios. Amén.